se fue perdiendo. Básicamente porque la economía se fue cayendo. Ahora lo que le queda al gobierno, al día de hoy, es su núcleo duro. La base de voto, Cambiemos, clase media, antiperonista, que históricamente, incluso en los peores momentos después de las gestiones no peronistas, votó por candidatos no peronistas. En el medio del fin de la debacle económica de Alfonsín, Angeló sacó 39% de los votos. Después de la debacle de la Alianza, el voto dividido entre López Murphy, Carrió, más el candidato radical de ese momento que era Moró, sacó 35% de los votos. O sea, hay un 35 de piso no peronista Exacto. o 30, 35. Está entre 30 y 35. Sí. Y por eso te digo, si vos te fijas, en el 89 sacaron 38, en el 2003, después de la Alianza, sacaron 35. En el mejor momento de Cristina Kirchner, el voto dividido entre Alfonsín y Wiener sacó más de 30. Ese voto está, y ese voto fundamentalmente se mueve por intereses o por demandas no necesariamente ligadas a la economía. No es que la economía no importe, pero la agenda de esos votantes está más ligada a la transparencia, la institucionalidad, la calidad. El antiperonismo, me parece que el antiperonismo también, bueno, pero el antiperonismo ligado a eso, ¿no? Al rechazar una figura del populismo, autoritarismo, corrupción, menor involucramiento en cierta medida o no tanto del Estado. Hay toda una agenda más institucional, por decirlo de alguna forma, histórica de esos sectores que no dependen tanto de la economía. Entonces, hoy el objetivo principal del gobierno debe ser mantener ese voto. Con 33% de los votos, María, matemáticamente estás en el balotaje. Sí, en el balotaje sí. O sea, ahora, lo que pasa es que el balotaje es una quimera, sobre todo para el que tiene como un poco el peso de ganar. O sea, cuando un presidente, me parece, no lo sé porque no hemos tenido tampoco ningún presidente que haya ido a una reelección fue un balotaje. O sea, la única experiencia pudo haber sido la de Menem, pero no necesitó, ganó en primera vuelta electoral, ¿no? Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, después tampoco. O sea, ningún presidente en ejercicio que fue una reelección, desde que existe el balotaje en el 94, tuvo que ir. Me da la sensación que si un presidente va al balotaje, entra un poco derrotado, no derrotado porque va a perder, pero es una derrota para un presidente en ejercicio no ganar en primera vuelta. No comparto, porque aparte estamos transitando una excepcionalidad en la historia argentina de las últimas décadas, que es que primero que es una fuerza no peronista que va a 99% cumplir su mandato. Pero aparte que no es una fuerza peronista histórica radical, sino claramente es un partido nuevo que tiene 10 años. Entonces, y que además, de vuelta, está sustentado y está basado en un sector social que no es mayoritario. Lo que ha pasado es que la sociedad se ha ido fraccionando y la sociedad sigue dividida. No tenemos la organización o la identificación política partidaria que teníamos en las décadas anteriores. Ahora, un balotaje... el peronismo, el eje peronismo-radicalismo no sigue siendo el eje organizador. El eje organizador sigue siendo, como ha sido en los últimos años, el kirchnerismo-antikirchnerismo. Ok. Entonces, si Cristina Kirchner fuera al balotaje... Si el año que viene el gobierno lograra, para mí, porque antes de hablar del año que viene, como vos decías muy bien, falta muchísimo, y en este país tenemos un mes de tranquilidad del dólar y ya piensa que ya está todo solucionado y las cosas no están solucionadas. Bueno, pues los tiempos le empiezan a apretar, digamos, va a llegar en un escenario de economía recesiva, va a llegar en un escenario de economía... Bueno, hay que ver, el principio es, lo más preocupante pareciera ser, van a ser los próximos meses. Entonces, más pobreza, más desempleo. Más inflación, y después hay que ver cómo viene la cosecha el año que viene, cómo viene la economía internacional, cómo viene Brasil. Hay muchos factores que hay que esperar. Pero lo que yo te quería decir es, y ahí voy, no me quiero escapar de tu pregunta del balotaje. Si aceptamos o suponemos dos condiciones importantes para mantener ese núcleo duro de votantes que te estaba diciendo que no van a votar tanto por cómo esté la economía, sino que van a votar más por razones políticas y ideológicas. Ahí hay dos componentes importantes. El primero es pensar o asumir que Cambiemos no se va a quebrar. Si la oferta del voto no se divide, muy importante, claro. Entonces, tiene que estar acá la primera cuestión es que los radicales, Lilita, fundamental, y las figuras principales del PRO, coordinando y evitando las discusiones internas. Hay un asterisco nada más, Rodríguez Larreta va a unificar las elecciones de capital, ¿no? Puede haber distintas agendas, hay que ver incluso qué pasa con la provincia de Buenos Aires. Digo, puede ser a favor, en contra, hay que ver con Mendoza, digo, pero acá, más allá de cuándo es la fecha de cada uno de los distritos. Juntos. Primer supuesto es que Cambiemos se mantiene como fuerza, como coalición,
electoral. La segunda es suponer que la economía no explota. O sea, si la economía explota y entramos en un ciclo, ya estamos hablando de otra cosa. Ahora, con que esas dos cosas pasen, yo creo que al gobierno y a Cambiemos le alcanza sin dudas para estar en el balotaje. Sí. Por esto que veníamos hablando. Sí, sí. Ahora, es muy difícil que un presidente en ejercicio, los oficialismos también tienen sus ventajas, no desgastados. Es muy difícil que un presidente quede afuera un balotaje. Ha pasado peores. Hemos tenido crisis en el 89, hemos tenido crisis en el 2001. No, pero dijimos no escenario de crisis económica. Eso, no, estamos hablando... No, entonces claramente. Entonces, y ahí la pregunta, vuelvo a lo que vos me preguntaste. Si el gobierno va a estar en el balotaje, si el presidente Macri va a estar en el balotaje porque Cambiemos no se rompe y porque la economía no explota, después veremos si la economía mejora un poquito, mucho o casi nada. La pregunta es ¿con quién va a estar en el balotaje? Si va a estar con Cristina Kirchner, las chances del gobierno de ganarle nuevamente al kirchnerismo, como lo ha hecho en las últimas 3 elecciones, son muy altas. Muy altas. Muy altas. La posibilidad de que la figura de Cristina Kirchner logre reconquistar al 50% más 1 del padrón, yo las veo con pocas probabilidades, muchas dificultades. Ahora, si la disputa, en vez de ser contra el kirchnerismo, es contra un peronismo llamado moderado, digamos, que no exprese lo más duro del rechazo que genera el kirchnerismo, ahí las cuentas cambian. ¿Y por qué cambian? ¿Es un Massa? Puede ser un Massa, un Urtubey, un Uñac, un Schiaretti, quien sea. Pero, ¿por qué quiero decir? Después, obviamente, los nombres y la coyuntura van a ser determinantes, pero hay una cuestión estructural, María. Acordate la elección del 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta sacó 47% de los votos en la primera vuelta, pero por primera vez el macrismo, en vez de ir a un balotaje contra el kirchnerismo, que es su contracara, su otro extremo, fue con Martín Lustó. Fue a un balotaje contra un candidato que representaba el voto del medio. 47 Larreta, 26 Lustó. El balotaje terminó 51-49. Casi le pudo haber ganado esa elección. ¿Por qué? Porque el 22% que votó a Recalde, más el 3-4% que votó a las fuerzas de izquierda, naturalmente se corre y vota en un balotaje al candidato que no es su polo opuesto, en este caso el macrismo. Extrapolando esto al 2019, si por algún motivo el peronismo logra colarse en el balotaje, el 20-25% que quede de kirchnerismo vivo va a preferir a cualquiera menos a Mauricio Macri. Como los votantes de Cambiemos preferirían votar a cualquiera, incluso peronistas que no les caen simpáticos, para frenar a la potencial llegada de Cristina Kirchner si se llegaran a enfrentar un peronista y Cristina Kirchner balotaje. Entonces, esa es la dinámica que está dominando la política argentina. Vos me preguntabas antes lo del outsider, lo del Bolsonaro. Yo creo que en parte esta dinámica de kirchnerismo antikirchnerismo lo que está haciendo es bloqueando la posibilidad que surja eso. Claro. Claramente, si vos mirás al 40% de los argentinos que no están identificados ni de un lado ni del otro, yo te diría que ahí el caldo está para que pudiera, en teoría, venir alguien. ¿Por qué? Porque la economía está mal, porque los niveles de preocupación personales, de inseguridad, miedo, inseguridad de todo tipo, cierta desazón, ¿no? Porque inseguridad laboral, inseguridad de ser víctimas de crimen, inseguridad en temas de salud, digamos, la situación para esa gente está muy mal. Estoy hablando del 40%, sectores trabajadores, clase baja, que viven generalmente en los suburbios de las grandes ciudades, y a todo eso sumale cuadernos y la corrupción que empiezan a ver que ya muchas veces no era solo cuestión del kirchnerismo, sino del sector privado y de las grandes empresas. Entonces, en ese público, uno podría pensar que podría surgir alguna figura que con un discurso extremo genere cierto atractivo, con un discurso antisistema, antipolítica. Pero yo lo que veo es que ese ingreso está obturado por la grieta y lo que está dominando y sigue dominando el debate político en Argentina y a la sociedad es la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. Ahora, tengo una pregunta. Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Si uno tuviera que imaginar qué va a hacer, porque uno dice, si su principal objetivo es derrotar a Macri, y si ella creyera en este escenario que vos decís, de que lo que conviene es que ella se corra, eventualmente podría hacerlo. Pero si uno mira el historial del kirchnerismo, con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y Máximo, han jugado del 89 a esta parte siempre. Es como si fuese en contra de la naturaleza de la forma...
Pero a ver, María, yo estoy convencido que el kirchnerismo y Cristina Kirchner está convencida de que van a ganar la elección. O sea, no, claro. Que yo piense que no la pueden ganar no significa que el kirchnerismo no esté convencido que la va a ganar. Seguramente si están viendo van a decir, Katterberg no entiende o no sabe nada de lo que va a pasar. Que para eso falta la perspectiva de sentir, che, yo no podría ganar esta elección. Pero ¿por qué aunque perdí con Esteban Burrich en provincia de Buenos Aires. Pero posiblemente es contra natura del pensamiento que ellos tienen y contra natura de cómo está la situación económica. Me parece que el político necesita un cierto Pero aparte, ego yo no creo que además para el kirchnerismo esté solo en juego ganar o perder la elección de presidente. Lo mismo el año pasado, mucha gente estuvo todo este debate si Cristina Kirchner se iba a presentar o no y si podía ganar o no. Cristina Kirchner el año pasado no ganando, ganó. El hecho de que hoy Cristina Kirchner siga dominando al peronismo y siga siendo la candidata más fuerte del peronismo, se debe a su elección del año pasado. Cristina Kirchner no tuvo que ganar la elección del año pasado para fortalecer la posición que tiene ahora. Alcanzó con que jugara. La alcanzó con jugar. Jugando, sigue bloqueando al peronismo. El kirchnerismo desaparece el día que el peronismo ocupa y recupera la posición, y recupera el poder y recupera el gobierno. Ahora, Vidal, ¿no? Yo descreo mucho de estas teorías en el sentido, me parece que alguien con la vocación de poder de Macri y demás, la idea de que su plan B es Vidal, porque Vidal mide mejor en las encuestas. Bueno, ella misma esta semana despejó a propósito, ¿no? Dejó trascender, voy a hacer cualquier cosa menos candidata a la presidencia. ¿Vidal sigue siendo inmune a la crisis económica? No, nadie es inmune a la crisis económica. O sea, lo que ha pasado este año es que la popularidad de toda la dirigencia política ha estado disminuyendo, incluyendo la propia gobernadora. Eso no quita que hoy Vidal sigue siendo la dirigente mejor imagen del país, sigue siendo la única dirigente del país que su imagen positiva empieza con un 4, o sea que tiene más de 40, todos los demás están por debajo. La única, si querés, excepción de los que no cayeron es Cristina Kirchner, que se mantuvo igual como se viene manteniendo hace 2 años, y que pasó cuadernos y que no le afectó. No le afectó su piso. Posiblemente lo que le hace es mucho más dificultoso pensar que puede recuperar a los sectores medios que ya perdió hace varios años atrás. Pero hoy estamos en un contexto, como te decía recién, en donde lo que predomina en un conjunto grande de la sociedad es la desilusión, la bronca, la desazón, el enojo, la incertidumbre, y eso se expresa en que cuando le preguntamos qué imagen tienen de los políticos, hace ya vamos 5 meses, nosotros tenemos una pregunta, creo que alguna vez te la comenté, de que le preguntamos, más allá de uno por uno qué imagen tiene, que nos diga qué político le gusta. Cualquiera, puede ser el intendente, el gobernador, el senador, un diputado, cualquier político, el presidente. La hacemos en todo el país, nuestras encuestas. Ya vamos 5 meses seguidos que hay casi un 33% de los argentinos. 1 de cada 3 argentinos que no nos dice un solo político. Ninguno. Hace 10 años que no teníamos valores tan altos. Qué interesante, ¿no? Bueno, este análisis de que esto es un poco este escenario de tanta desazón y demás. La salida pareciera no venir por el lado de algo a la Bolsonaro, porque todavía estamos comidos por esta dinámica kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Bueno, gracias, Alejandro, apasionante. Un gusto, gracias por la invitación. Y quédense ustedes, porque ahora vamos a venir con un debate caliente, la educación sexual integral en las escuelas. Enseguida, aquí en 50 minutos. Te tome tu vaso.